Hola, buenos días. Bueno, en esta nueva clase vamos a tratar de pensar en uno de los temas nodales de los estudios del lenguaje que tiene que ver con la perspectiva pragmática. Para seguir el tema desde la bibliografía les recomendamos dos artículos, uno de Pérez Cordón que se llama precisamente Un sencillo acercamiento a la pragmática, que da cuenta de manera muy resumida los hitos fundamentales en esto que es los estudios pragmáticos en lingüística, y el otro texto es de Reyes, que es un texto clásico acerca de pragmática y que trabaja especialmente uno de los temas de mecanismos inferenciales, que es lo que nosotros vamos a recorrer a lo largo de nuestras presentaciones. Bueno, empecemos pensando en estas dos afiches que tenemos. Uno, bueno, sería la tapa del diario y la otra es un meme. Em, Intentemos pensar cuál es la diferencia que existe entre lo que se dice y lo que se quiere decir. Tomemos esta del meme, ojalá que el coronavirus sea como Messi, que la rompe en España, pero que en Argentina nada. En verdad, ¿qué es lo que está tratando de decir más allá del sentido explícito? ¿A qué se refiere cada una de estas piezas discursivas en relación en establecer la relación entre lo dicho y lo no dicho? Precisamente todo el estudio pragmático va a tratar de dar cuenta de esa relación ineludible que hay entre el texto y el contexto, ¿no? Es decir, va a tratar de desentrañar esa compleja relación entre el lenguaje y el entorno de utilización. Podemos decir entonces que la pragmática estudia esa relación compleja que existe entre el lenguaje y su entorno. Y acá nos vamos a detener un cachito para pensar algo que ya veníamos trabajando en entregas anteriores, que tiene que ver con, bueno, cómo se ha pensado históricamente al lenguaje, ¿no? Básicamente, una visión tradicional acerca del lenguaje sostiene que existe un mundo, existe una realidad y que el lenguaje habla acerca de la realidad. Es precisamente que esto lo estuvimos revisando en la clase anterior a partir de las teorías de Wittgenstein, un filósofo, que comienza a resquebrajarse esa idea y que en verdad a partir de la noción de juegos del lenguaje, el filósofo empieza a plantear que en verdad el lenguaje genera acción. Yo me quedaría con esa idea porque es central para pensar las características de la pragmática. El lenguaje, es decir, ¿qué es lo que está diciendo de alguna manera desde un punto de vista epistemológico, filosófico? Que en verdad cuando yo hablo no solamente estoy describiendo una realidad determinada, sino que cuando estoy hablando estoy realizando acciones. Precisamente toda la pragmática o todo lo que es el estudio pragmática de los fenómenos del lenguaje se va a dedicar a dar cuenta de eso, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que hace el lenguaje cuando realiza una acción lingüística? En otros términos, ¿para qué me sirve el lenguaje? Bueno, sobre eso es lo que vamos a tratar de ver, cómo ha sido estudiado clásicamente desde la lingüística, y vamos a ver algunos mecanismos inferenciales que son interesantes para el trabajo de interpretación que queremos lograr a lo largo de la cursada. Bueno, precisamente entonces una de las preguntas iniciales que nos hacemos es ¿qué es la pragmática, no? En una primera definición podemos decir que es el estudio de los principios que regulan el uso del lenguaje en la comunicación. Es decir, que en verdad lo que nos va a interesar saber es, bueno, cómo se produce ese uso lingüístico, cuáles son las condiciones que existen para que a partir de lo que yo digo se pueda interpretar lo no dicho, ¿no? Y en eso nos tenemos que concentrar y prestar especial atención. Y
También es una disciplina, una megadisciplina que toma en cuenta lo que serían los factores extralingüísticos. ¿A qué nos referimos con factores extralingüísticos? Al emisor, al destinatario, a la intención comunicativa, es decir, aquellos elementos que están por afuera de lo lingüístico, exclusivamente. Uno de los autores clásicos que trabaja sobre el tema es un filósofo inglés, John Austin, que tiene un libro que es un clásico, que se llama precisamente, tiene un título absolutamente sugestivo, que se llama Cómo hacer cosas con palabras. ¿Qué es lo que plantea inicialmente? En verdad el libro son una serie de conferencias que el autor dio en la universidad y que se han recopilado en este libro que, insisto, es un clásico en los estudios del lenguaje. ¿Qué es lo que plantea el autor? Bueno, básicamente que el lenguaje no siempre tiene carácter descriptivo, ¿no? Esto que veníamos señalando hace un ratito. Es decir, que el lenguaje básica y fundamentalmente sirve para realizar, para hacer cosas, ¿no? En este momento estamos viendo el PowerPoint, estamos tratando de pensar acerca de un fenómeno particular y para poder ejemplificar a partir de esto mismo que estamos haciendo, pensemos que yo no solamente estoy hablando y describiendo una situación particular, sino que mientras hablo trato de hacer cosas con lo que digo, como por ejemplo que ustedes de alguna manera validen esto que estoy diciendo, ¿no? ¿Qué significa esto? Que le den aceptabilidad y eso se logra precisamente a partir del uso del lenguaje. En una primera descripción, el autor habla de dos tipos de enunciados. Enunciados que son declarativos y enunciados de tipo performativos. Los enunciados declarativos básicamente son aquellos a los que les puedo asignar un valor de verdad, es decir, puedo decir que son verdaderos o que son falsos. En cambio, en el caso de los enunciados performativos, son aquellos a los que les puedo asignar lo que el autor va a llamar la teoría de infortunios. Es decir, estos enunciados pueden ser afortunados o desafortunados. Es decir, la categoría esta de afortunado tiene que ver con la cuestión de, bueno, qué tipo de situación se da para que ese acto sea efectivamente de esa manera como se dice. Cuando nosotros estamos en clase presencial, uno de los ejemplos que yo doy es, señalo a un compañero y a una compañera y les digo, los declaro marido y mujer. Al decir eso, ¿los estoy casando? No, evidentemente no. Ahora, diferente sería si ese mismo decir, ese mismo enunciado lo profiere, por ejemplo, un juez de paz, un cura en una iglesia, etcétera, ¿no? Entonces ahí sí se generaría la acción verbal que es la declaración, ¿no? Y efectivamente realizar el acto. Esta sería la primera definición, que, como decíamos recién, los diferencia entre el valor de verdad que le puede asignar a los declarativos del tipo, bueno, hoy es martes, o si es afortunado o desafortunado en el caso este que yo les comentaba de los declaro marido y mujer. Precisamente, tal como les decía hace un ratito, elabora lo que se conoce como la teoría de los infortunios. Y a los enunciados performativos se les agrega un valor de felicidad, siempre en términos teóricos, ¿no? Que no están en relación con la verdad, sino con una insatisfacción, es decir, con esto de que estén adecuados a la situación en la cual fueron proferidos. Ahora bien, una vez que
avanza sobre esta teoría de los actos de habla, la profundiza. Y ya en la conferencia 4 plantea que en verdad toda emisión lingüística siempre es un acto de habla, es decir, que de alguna manera desestima la hipótesis anterior, esa que habíamos visto en relación a que un acto de alguna manera que puedo distinguir entre enunciados constatativos y realizativos, y en esta segunda hipótesis el autor plantea que toda emisión lingüística es realizativa. En otros términos, que toda emisión lingüística es performativa. Y además establece que toda emisión lingüística realiza simultáneamente tres actos, ¿no? Esto es muy importante porque además después va a tener consecuencias teóricas importantísimas y que nos van a permitir dar cuenta de varios mecanismos que se producen en el lenguaje. Bien, ¿cuáles son esos actos que se realizan simultáneamente? Por un lado, lo que el autor llama un acto de tipo locutivo. ¿Qué significa un acto locutivo? La emisión, en lo que sería el sentido literal de la expresión, ¿no es cierto? Por otro lado, establece que en toda emisión lingüística también puedo encontrar lo que llama un acto ilocutivo, es decir, la intencionalidad que yo tengo con respecto a eso que digo. Yo generalmente en la clase teórica doy un ejemplo del tipo, bueno, la semana que viene tomo el parcial. ¿Y qué pasa con esa expresión? ¿Solamente estoy anunciando que la semana que viene tomo el parcial? Y acá está la clave, ¿no? Depende de cuándo yo lo diga. Si yo lo digo en la clase 2 o 3, como esta que estamos transitando, el otro dice, bueno, acá qué pasó, que esto es una amenaza, ¿qué me está advirtiendo de algo, Alejandra? No. Y en cambio, si esa misma expresión es dicha, no sé, en el mes de junio, julio, ojalá que podamos hacerlo, eh, ahí la cosa es distinta. ¿Y qué es lo que varió? Lo que varió básicamente tiene que ver con esas condiciones extralingüísticas que hablábamos hace un rato, ¿no? Es decir, esa situación de enunciación es diferente temporalmente, por eso la intencionalidad, el acto ilocutivo va a ser diferente en cada una de estas expresiones. Es decir, volviendo a nuestro tema, la expresión es la misma, ¿sí? La semana que viene tomo el parcial. Pero ¿qué es lo que varió? Lo que varió fueron las circunstancias enunciativas de esa expresión, ¿no? Y por lo tanto puedo establecer fuerzas ilocutivas diferentes en cada una de esas expresiones. Finalmente también el autor habla del acto perlocutivo. ¿Qué significa esto de lo perlocutivo? Da cuenta de alguna manera de los efectos que lo que yo digo generan en mi interlocutor, ¿sí? Bien, entonces vamos a quedarnos por ahora con esta definición y avanzar un poquito más en la reflexión teórica. Pensemos un poquito en este afiche. Fíjense lo que dice. Hoy quedarse en casa es ser solidario. Y tratemos de pensar esos distintos niveles, ¿no? Es decir, por un lado, lo que sería el nivel literal, el nivel de lo dicho, y por otro lado, el nivel de lo no dicho. Porque en verdad, ¿qué es lo que dice pero que no está explícito ese afiche? Quédate en casa, ¿sí? Es decir, te está dando una orden, pero lo está haciendo de una manera indirecta, solapada, modalizada. Fíjense, no es lo mismo decir hoy quedarse en casa es ser solidario a quédate en casa pelotudo, ¿no? Como hay otro de los afiches que tenemos en nuestro corpus. Precisamente eso es lo que estamos tratando de ver
en estos que son los juegos del lenguaje. Avancemos un poquito más. Fijémonos en estas distintas piezas discursivas, ¿no? Basta de femicidios, ni una menos. Si yo digo ni una menos, ¿qué es lo que estoy diciendo más allá de lo explícito? Bueno, eso es lo que estamos tratando de estudiar. Es decir, cómo en el lenguaje es mucho más lo no dicho que lo dicho explícitamente. También les dejamos y les recomendamos dos videos que de alguna manera desarrollan todos estos mismos temas que venimos explicando hasta el momento. Bueno, avancemos un poquito más entonces. Otro de los autores que es un clásico en estos temas son John Searle. Searle retoma esa trilogía que había planteado Austin, esa visión tripartita de la emisión lingüística, pero fundamentalmente lo que le va a interesar es focalizarse en lo que es el acto ilocutivo, ¿no? Y plantea básicamente que en verdad hablar en una lengua es un tipo de conducta que responde a una serie de normas y reglas que son conscientes o no y una serie de actitudes. Esta noción de reglas va a ser muy importante para pensar la idea de lo no dicho, de lo implícito, porque precisamente lo implícito, lo no dicho, aparece cuando se rompen o se violan algunas de estas reglas. Veamos acerca de cómo el autor de alguna manera lo que hace es focalizar en esa distinción de tres actos lo que es el acto ilocutivo, ¿no? ¿Por qué? Porque dice que en verdad es ahí donde radica la fuerza de la emisión lingüística. ¿Por qué? Porque en verdad en la ilocución es donde nosotros tratamos de poner la mayor fuerza expresiva de nuestras expresiones. Y en este sentido el autor distingue entre lo que podríamos pensar distintos tipos de actos de habla. También se lo conoce como taxonomía de los actos de habla. Y entonces sostiene que existen actos asertivos, directivos, compromisivos, expresivos, declarativos, que en todos los casos dan cuenta de diferentes fuerzas ilocutivas. Bueno, uno de los temas que son claves en el pensamiento de Searle tiene que ver con la noción de actos de habla indirectos. Bueno, plantea que de manera cotidiana utilizamos el lenguaje de manera indirecta, ¿no? Es decir, si nosotros pensáramos en las distintas emisiones que decimos a lo largo de un día, inmediatamente advertimos que la mayoría de esas emisiones no son directas, sino que son indirectas, ¿sí? Es decir, que no dicen directamente cuál es mi intencionalidad o qué es lo que me interesa que el otro haga. Yo en la clase presencial siempre doy un ejemplo, no sé, estoy tomando mate con una amiga y le digo, la pava, y señalo la pava que está en el fuego. ¿Por qué esa expresión es indirecta? Porque en verdad, ¿yo qué es lo que le quiero decir a esta persona? ¿Le quiero señalar o mostrar la pava? No, en verdad lo que le estoy diciendo es andá y sacala, ¿no? Es decir, precisamente una de las cuestiones básicas para entender esta noción de actos de habla indirecto es precisamente la posibilidad de interpretar los enunciados indirectos siempre depende del reconocimiento por parte del oyente de la intencionalidad del hablante o en otras palabras de la fuerza ilocutiva, de lo que el otro quiere lograr con eso que está diciendo, ¿no? Y que en verdad siempre se superponen dos tipos de acto, uno que es literal y otro que no lo es. Precisamente entonces lo que plantea el autor es que existen una serie de enunciados
que no expresan directamente la fuerza ilocutiva y que esa fuerza ilocutiva nosotros la tenemos que inferir, ¿sí? Y la inferimos a partir de qué cosa, a partir de las situaciones contextuales en que ese enunciado es dicho. Así en ejemplos del tipo muy sencillos, como te aconsejo que no lo intentes, en verdad puede ser un consejo, pero también ¿qué puede ser? Puede ser una advertencia, ¿no? O una expresión como es tarde. Puede ser declarativa, yo le digo a un chiquito, no sé, es tarde, para seguir, no sé, realizando la tarea, ahora es la hora de comer, o es tarde también significa anda a dormir, ¿no? Es decir, una orden. Esa desambiguación que tiene que ver con la intencionalidad es lo que le interesa especialmente a estos autores, ¿no? Es decir, en eso radica este tema del cual hablábamos al principio, que tiene que ver con las acciones que yo realizo con el lenguaje.